Bueno, permítanme, entonces voy a compartir la pantalla. Ustedes me cuentan si me están escuchando, por favor. Listo, entonces en el curso allí que están los videos vamos a encontrar entonces esa parte de la introducción, cuál es nuestra motivación al aprender hebreo. Vamos a encontrar allí también el significado de cada una de las consonantes, su valor, su sonido y nombre también. ¿Listo? Permítanme aquí adelanto un poquito la canción. Esa también está allí para que ustedes la puedan repasar, puesto que sé que también esta parte de lo que es allí los sonidos nos ayuda bastantísimo al oído para recordar. ¿Listo? También aquí en el curso vamos a encontrar un poquito de vocabulario, palabras que nosotros ya hemos usado. Y bueno, este es entonces esa presentación del curso que allí están las clases, están también las nekudot, las que nosotros llamamos vocales, está también allí algunas explicaciones de lo que es el dagesh, de la fonética, de la forma allí de escritura de cada una de las consonantes del hebreo. Vamos a ver también esas nekudot, cuando son largas, cuando son cortas. Sabemos que la razón de ser largas, de ser cortas, es porque recordemos que la Torá allí se acostumbra a cantarla más que leerla. Entonces, por eso vamos a encontrar que algunas son largas, algunas son cortas. Recordemos entonces que cuando encontremos las rayitas son las A, los punticos son E, la I es solamente ese puntico allí en el centro de la consonante, la O va a ser ese punto ahí en la parte izquierda de una consonante y la U la vamos a encontrar la bat con el puntico allí en el centro, en la mitad, y también en la consonante en la parte de abajo, 3 punticos allí en diagonal. Esas son las formas en las que vamos a encontrar las vocales dentro de nuestro alfabeto, ¿sí? Entonces, ya también es esa forma de reconocerlas cuando son largas, cuando son cortas. Tenemos allí entonces este videíto que luego se los voy a compartir, esta pequeña presentación para que ustedes lo tengan. Y pues bueno, en este día quiero entonces llevarlos a que veamos que, bueno, ahora nosotros hemos en este curso adquirido un conocimiento, ¿cierto? Un conocimiento en donde estuvimos viendo cada consonante, cómo suena, qué simboliza, qué personaje representa, qué valor gemátrico tiene, pero ahora este conocimiento que el Eterno nos está revelando, nos está mostrando Él, es importante que nosotros ahora lo pongamos en una acción, lo llevemos a una acción, ¿sí? Entonces, la primera acción que tuvimos durante el curso pasado, el curso de hebreo, fue que entonces estábamos aprendiendo cómo se escribía, pero también estábamos de vez en cuando teniendo unos tiempos para hacer lectura, ¿verdad? Entonces esa es una parte también en la que nosotros estamos allí aplicando ese conocimiento. En todo lo que es la Torá, la escritura no es solamente para leer y es importante que esto lo sepamos, ¿sí? La Torá es importante porque el Eterno nos ha dado una instrucción. Y si usted va conmigo allí al libro de Josué, al capítulo 1,
Vaya conmigo y vamos a leer este verso que nos dice allí el Eterno en la Torá, en Josué capítulo 1. Él claramente nos da la instrucción de qué debemos hacer con la Torá. Amén. Entonces dice que allí en el capítulo 1, en el verso 8. Si guardas este libro de la Torá en tus labios y meditas en él día y noche para que tengas cuidado de actuar conforme a todo lo que está escrito en él, entonces tus empresas prosperarán y tú tendrás éxito. El Eterno aquí nos habla de la escritura y nos dice que debemos guardar este libro de la Torá ¿en dónde? En nuestros labios, ¿verdad? O sea que nosotros debemos estarlo allí constantemente hablando, diciendo, ¿sí? También nos dice que debemos meditar en él día y noche, para que cuando nosotros meditemos en él, tengamos cuidado de actuar conforme a todo lo que está escrito en él. Entonces, el Eterno nos da aquí esta señal, que la escritura no es solamente para leer, sino que es importante que nosotros la aprendamos a escudriñar, la aprendamos a discernir y la aprendamos a separar. Estas son 3 características importantes que vamos a tener en cuenta. Y quiero que me acompañen allí a escribir. Aquí les voy a dictar cómo se escribe esta palabra escudriñar. En hebreo es da'at, con T al final. ¿Sí? Da'at. Si la van a buscar allí en el diccionario de Strong, están en el H1847. ¿Listo? 1847. Y aquí voy a dejar de compartir aquí el video. Luego, como les indiqué, se los voy a compartir. Ahí están viendo mi pantalla. André. Sí. Listo. Entonces, tenemos aquí, después les escribo con minúscula, da'at. ¿Sí? Y en hebreo la encontramos de esta manera. A ver, ¿qué tan bien me va escribiendo acá? Espero que me vaya bien. Hacemos este pincel besito. Ok, sí, a ver aquí. Ahí me disculparán. Entonces vamos a usar la Dalek, Ajin y la Taf. ¿Sí? Esta es Da'at allí en hebreo. Como les dije, entonces la encontramos en el diccionario Strong en el 1847. Si ustedes luego ahorita vamos a ver algunas herramientas de estas. Entonces, ¿por qué el Eterno quiere que nosotros no solamente leamos la Torá, sino que veamos lo importante que es allí tener da'at, escudriñarla? Porque a través de escudriñarla, nosotros vamos a tener inteligencia, entendimiento, conocimiento, ciencia, sabiduría, poder conocer más de la palabra. ¿Sí? Por eso el Eterno nos habla de que es importante allí escudriñar la Torá. Y luego tenemos otras 2 cositas que se llaman discernir y separar. ¿Listo? Allí discernir y separar, entonces vamos a ver esta palabra en hebreo que es biná. Y biná allí, entonces lo vamos a escribir con labat. Ay, espérenme que me tomo fue aquí. Quitarme un momento. Vuelvo a pasar. Entonces tenemos aquí labat,
Yo sé que allá a ustedes les va a ir mucho mejor que a mí escribiendo. Tenemos la palabra en hebreo biná, la B, la Yu, la Nun y la E. ¿Listo? Esta es la palabra biná. Y en el diccionario Strong la vamos a encontrar en el 998 y su raíz es 995. ¿Listo? Esta palabrita entonces nos está hablando el Eterno que ahora yo como adquiero conocimiento de la Torá. Yo adquiero conocimiento de la Torá solamente por leerla, ¿sí? Pero al escudriñarla, el Eterno entonces me da inteligencia, me da entendimiento, me da ciencia, me da conocimiento, me da sabiduría para poder conocer la palabra. Ahora, Él nos da discernimiento y nos enseña a separarla. ¿Para qué? Para que nosotros al separarla sepamos cómo funciona todo, ¿sí? Esa separación, entonces habla de una separación mentalmente, donde el Ruach de Adonai nos va a enseñar a distinguir, a entender y a separar la información, ¿sí? Entonces, el conocimiento viene al leer la palabra, viene la Da'at, y nos enseña a distinguir todo concepto. Aquí nos enseña Biná, nos enseña acerca de las palabras, pero también de frases. Entonces la Biná va a venir a nosotros para que aprendamos a saber, a separar, a escudriñar, que podamos distinguir cada concepto. Y esto es esencial y crucial, porque dentro de la Biná, dentro de separar, tú y yo tenemos que aprender a distinguir de qué está hablando la escritura, en qué momento y cómo podemos hacer eso, ¿verdad? Entonces, dentro del judaísmo, lo que se hace es ver conceptos, se ven palabras, frases, y allí se va profundizando cada vez más, ¿sí? Con solo una palabra se une allí ella con otros versículos y a veces nosotros nos preguntamos, pero ¿cómo hizo eso, verdad? Pero ¿cómo este Roé, cómo este sabio llegó a ese conocimiento, verdad? Entonces, nosotros allí podemos ver, pero ¿cómo el Roé David sabe tanto? ¿Cómo nuestro Roé Claudio sabe tanto? El Roé Víctor, la hermana Liliana Hunter y cada estudioso allí de la Torá. ¿Cómo llegaron a ese punto? Sí, yo ya lo había leído, pero jamás me imaginé cómo esos dos puntos se relacionaban, ¿verdad? Y nos hacemos preguntas como esas, ¿verdad? Pero ¿cómo llegaron allí? Si es que yo lo había leído y no lo había entendido de esa manera. Entonces, allí es donde entra el Da'at, el conocimiento, pero también entra aquí la Biná. El Eterno allí nos va dando esa capacidad de separar y de unir también en esa sabiduría, ¿verdad? Entonces, se tiene el conocimiento, pero ahora lo que el Eterno nos va a enseñar y lo que vamos a aprender a través de este curso es distinguir. Y esto va a llegar a nosotros a través primeramente del Ruach de Adonai. Él allí nos va a enseñar a distinguir y nos va a llevar a esa palabra, a la Biná, a escudriñar, ¿sí? ¿Qué es la palabra escudriñar? La palabra escudriñar, entonces, también tiene que ver con Biná. Podríamos decir que es allí escudriñar, separar, distinguir, separar mentalmente. Y eso es a lo que nos lleva a poder entender toda la escritura. Por eso, esta parte del curso, nosotros vamos a iniciar a conocer algunas herramientas que luego de que las conozcamos, vamos también a aprender a usarlas en este curso. Estas herramientas nos van a ayudar
porque a veces muchas cosas que leemos no las podemos comprender. ¿Por qué será que no las podemos allí comprender? Porque no tenemos toda la información. Entonces, yo quiero que veamos que cuando nosotros leemos la Torá, nosotros tenemos que tener en cuenta estos aspectos. Cuando leemos la Torá tenemos que tener en cuenta el aspecto de arqueología bíblica, el contexto cultural, el contexto histórico, el contexto geográfico, el contexto del templo, la legalidad bíblica, el contexto, ya si estamos leyendo en el Brit Hadashah, del libro o la carta que estemos leyendo, el contexto también del capítulo. Y allí nosotros entonces de esa manera vamos a poder llegar a un texto bíblico, ¿sí? Entonces, toda la información que la Torá nos da, nosotros ahora, ¿qué es lo que vamos a aprender? Porque antes no lo sabíamos, no podíamos separar el conocimiento. ¿Por qué? Porque nos faltaba la información correcta. Y yo quiero llevarlos a que ustedes piensen en este ejemplo. Este ejemplo es allí para las amas de casa. A ver, nosotras las amas de casa podemos decir, uy, no, me hablaron de hacer una paella, ¿cierto? Entonces esa parte de que me dijeron cómo hacer una paella y es allí un conocimiento. Pero ahora lo vamos a llevar allí a que ya lo tenemos allí en Da'at, pero ahora lo vamos a llevar allí a un biná, ¿cierto? Porque no es lo mismo decir, uy, ese arroz se ve buenísimo, delicioso, y otra cosa es cuando yo lo voy a llevar allí a prepararlo, ¿verdad? Lo mismo es cuando hablamos de hacer ejercicio, en el caso de los hombres. En el caso de los hombres, entonces, se habla de que hay una rutina y de que esa rutina te va a llevar a tener allí un abdomen de cierta manera, unos bíceps de cierta manera. Entonces, una cosa es decirlo, pero otra cosa es hacerlo, ¿verdad? Otra cosa es hacer ejercicio. Entonces, tenemos Da'at, ahora nos falta bajarlo a la Biná. Ahora tenemos allí que discernirlo, entenderlo, para que ese conocimiento pueda realmente entrar en nuestra mente, y para esto vamos a usar 3 herramientas. Entonces, tomen nota allí. Primero, lo que vamos a hacer es tener diferentes versiones de Biblias. Todas las versiones de la Biblia son buenas. Entonces aquí hay una herramienta, aquí les voy a compartir otra vez pantalla. Ok, listo. Esta es nuestra primera herramienta que vamos a usar y se llama ahí Bible Getaway. Sí, aquí apúntenla. Igual ahorita les voy a compartir también por aquí el enlace al grupo para que todos nos quedemos con ellos. Si usted lo quiere abrir ahí mientras estamos aquí en la clase, lo puede abrir. Entonces, esta herramienta de Bible Getaway nos ofrece diferentes versiones de Biblias. Todas son buenas, recuérdelo. Entre más versiones tengamos, mayor es la perspectiva, ¿sí? Es mejor, todas nos van a ayudar a conocer, a tener Da'at. Las versiones nos van a dar ese contexto, ¿sí? Y estas versiones de que tenemos, es muy bueno usarlas allí también de forma paralela. Entonces, vamos a ir aquí a un verso. Entonces, vamos aquí a buscar un verso. Sí. Entonces, aquí, en esta herramienta, tenemos que ella nos va a mostrar esta partecita, pero también acá nos va a dar muchas versiones.
esta Biblia Getaway tiene Biblia de las Américas, Biblia del Jubileo, Dios habla hoy, Nueva Biblia de las Américas, Nueva Biblia, Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, La Palabra de Dios. Tiene bastantes versiones, la Reina Valera también allí. Entonces vamos a buscar un verso en específico. Vamos a buscar 6:13. Entonces, aquí cuando nosotros le damos un verso en específico, y nos va a aparecer el verso y nos va a mostrar todas las versiones, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer como primera medida. Nosotros aquí también, si queremos, está esta otra opción donde nos dice que nos muestra todas las versiones en una sola página, ¿sí? Entonces, Mateo 6:13, que fue el verso aquí que escogimos, nos dice en cada una de las versiones: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre jamás. Amén. Aquí, en esta versión, aquí usted la va a reconocer cuál es la versión, es la Biblia del Jubileo, ¿sí? Nos dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y la potencia y la gloria por todos los siglos. Amén, ¿verdad? En la Biblia Dios habla hoy: no nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. En la Nueva Traducción Viviente: no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. En Nueva Versión Internacional: y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Entonces aquí tenemos esta opción en Biblia Getaway, que ella nos va a mostrar muchas versiones. Nos las va a mostrar allí también en todas las traducciones. Entonces quiero también llevarlos aquí a este otro ejemplo. Tenemos Romanos 2:12. Listo. Me voy a volver acá para que nos aparezca la opción de que nos deje ver todas. Romanos 2:12 dice: Elohim acepta a los que obedecen la ley de Moshe, pero rechaza a quienes solamente la escuchan y no la obedecen. Los que conocen la ley serán juzgados de acuerdo con esa misma ley. Los que no la conocen y pecan serán castigados, y aunque no conozcan esa ley. ¿Listo? Entonces, permítanme acá. Aquí está todo el contexto. Nos lo deja también ver aquí todo. Aquí que ahora no me pareció la opción para que la viéramos toda. Vamos a retomar desde aquí, desde la página, para que nos deje. Ok, entonces tenemos aquí Romanos 2:12, vamos a buscarlo, aquí en todas las traducciones. Entonces nos dice, que le escribí fue Romanos 12. Dice: pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Tome este verso, porque este verso es bien interesante. Este verso, cuando no se entiende muy bien, nos puede confundir, ¿verdad? Porque este verso habla de cómo vamos a poder ser salvos. Muchos aquí en este verso, entonces empiezan a hablar de que se pierde la gracia si uno guarda Torá, y aquí muchos en este libro de Romanos se pierden. ¿Por qué? Porque piensan que ya no necesitamos la ley. Quiero que leamos este verso en la versión de la TLA, porque está bien interesante.
Esta versión de la TLA, si ustedes aquí ya la quieren tomar, nos da un cambio total a lo que habla la Reina Valera, porque la Reina Valera nos dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. En la TLA nos dice, Elohim acepta a los que obedecen la ley de Moshe, pero rechaza a quienes solamente la escuchan y no la obedecen. Los que conocen la ley serán juzgados de acuerdo con esa misma ley. Los que no la conocen y pecan serán castigados aunque no conozcan esa ley. ¿Cómo ven allí esa parte? Quiero que participen. ¿Cómo ven esta versión allí en la TLA y en la Reina Valera? ¿Qué piensan cuando leemos estas dos versiones? Bien diferentes. ¿Verdad que sí? Que es muy diferente el contexto de la una a la otra. Llamadita. Sí, de hecho a veces por eso muchos hermanitos piensan que la ley está abolida o ponen la ley que juzga la ley y hacen a un lado ese versículo. Ese lo hemos tenido mucho así y aquí explica, o sea, el que no sepas no te va a exonerar de que tienes que cumplir. Y verdad que cuando uno la lee en diferentes versiones como que tiene otra perspectiva, ¿verdad? Este verso de Romanos 2:12 para nosotros nos demuestra que nosotros no podemos decir, me pasé el semáforo y que entonces el policía me para porque me pasé el semáforo y yo no le puedo decir, ay, qué pena, señor policía, es que me pasé el semáforo, pero yo no sabía, ¿cierto? El policía, ¿qué me va a decir? No, tranquilo, no pasa nada, de todas formas, tiene que pagar la multa, ¿cierto? Entonces, cuando leemos en muchas versiones, podemos ver allí también muchas maneras diferentes de cómo allí la Torá nos está hablando. No nos encajamos en un solo concepto, porque eso es lo que pasa cuando solo tenemos una versión y creemos que solo una versión es buena. La Biblia de la TLA, cuando ustedes la lean, se las recomiendo, porque esta Biblia, su traducción es la que se acerca más a un concepto judaico. Es muy buena. Entonces, veamos que allí esta es una herramienta buenísima que tenemos de lo que es Biblia Gate para tener muchas versiones de la Biblia. Por acá les voy a compartir otra también que tenemos, que es la Biblia paralela. ¿Sí? Acá la estamos viendo. Me cuentan si me están viendo, que luego cuando comparto pantalla ya no los veo yo. Aquí. Listo. Me dicen si ya la están viendo. Ok. Listo. Esta también es otra opción que tenemos. Esta de la Biblia paralela no tiene tantas versiones como la Biblia Getaway, pero sí nos da una opción de que aquí también, aparte de que tenemos el paralelo, nos da también con referencias, con tesoro escondido, con léxico, con comentario, nos da la opción de verla también en interlineal, en hebreo allí paralelo y en multilingüe. Esas son las opciones que nos da la Biblia allí paralela. Entonces veamos esta partecita, vamos a ver este verso que nos aparece aquí, es Génesis 1:1. Entonces, ella nos pregunta que en qué versión la queremos ver. Esto vamos a ponerle aquí en Biblia de las Américas, porque ya tiene otras versiones. Entonces, miren, cuando yo doy aquí para buscar un verso, entonces me aparece todo el verso. Si yo le digo que quiero verlo en paralelo, entonces me va a mostrar en paralelo con otras versiones. Ella tiene más poquitas versiones que la Getaway, tiene la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia Latinoamericana, la Reina Valera Gómez, la Valera 1909, la Biblia del Jubileo 2000, Sagradas Escrituras de 1569, la King James Bible,
English Revised Version, esas son versiones allí en inglés, y ella también entonces me habla de un tesoro escondido porque ella me va a mostrar algunos versos con los que puedo este verso allí a hacer esa parte de paralelo, ¿verdad? Entonces me habla en Génesis 1:1 que me une con Proverbios 8:22-24 que dice Adonai me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras, de tiempos pasados. Proverbios 16:4 todas las cosas hechas por Adonai tienen su propio fin, aunque el impío para el día del mal. Y también me muestra un contexto, o sea, que me va a hablar ese contexto donde encuentro todo el verso relacionado, el capítulo, y también me muestra aquí una referencia cruzada. Entonces, Génesis 1:1, Bereshit 1:1 me muestra su referencia cruzada con Juan 1:1. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Elohim, y el verbo era Elohim. Hechos 17:24, Elohim hizo que el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Adonai del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Entonces me va a mostrar también esta referencia cruzada con otros versos. Entonces miren que está bien interesante esta herramienta de la Biblia paralela que nos está allí mostrando esta partecita. Aquí les mencionaba de que hay esta Biblia interlineal. La Biblia interlineal, en la parte de las muchas versiones de la Biblia, nos ayuda. ¿Para qué? Nos ayuda a que nosotros podamos ver qué es lo que dice y poder ir aprendiendo palabra por palabra y que podamos ver literalmente qué está escrito, ¿sí? Porque todas las versiones que se han traducido tratan de adoptar el idioma hebreo al español. Entonces, en esta parte de nuestro curso de escudriñando, de lo que vamos a escudriñar el Padre Nuestro, la Avinu Sheba Shamayim, tenemos que incluir esta versión de la Biblia interlineal. La encontramos aquí en la Biblia paralela y ahorita en otra herramienta que les voy a dar que se llama Logos Calogos. Entonces, esta partecita de la Biblia interlineal, aquí les muestro. Entonces, miren, nos va a llevar aquí a que nos va a mostrar cuál es el número allí para el diccionario Strong, donde yo puedo encontrar la palabra, cómo es su fonética, cómo es su escritura en hebreo y qué habla ahí en el contexto español, ¿verdad? Aquí también estas Biblias interlineales entonces nos muestran si aquí se está hablando de un sustantivo, si se está hablando de un verbo, si se está hablando de una acción. Entonces esta herramienta la vamos a usar bastante en el estudio de nuestro Avinu Sheba Shamayim. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Sí me estoy haciendo entender? Amén, amada. Maravilloso. Listo, entonces vamos a ir con otra herramienta que vamos a usar nosotros aquí en este curso. Ahora es esta partecita que les decía en línea de Logos Calogos. Ustedes han visto muchas veces imágenes de estas, a veces en las presentaciones que tenemos allí en el curso de identidad. Entonces, esta es la página de Logos Calogos, y en Logos Calogos nosotros vamos a encontrar la Biblia interlineal, pero también vamos a encontrar, miren, tenemos allí la Biblia en el Antiguo y Nuevo Testamento, tenemos el diccionario en Strong y en griego, ¿sí? Entonces aquí me voy a ir para el Nuevo Testamento. Tenemos por aquí el libro de Mateo, que es allí el capítulo 6, donde vamos a estar viendo nosotros nuestro Avinu Sheba Shamayim. Y aquí nos va a aparecer entonces en la versión de la Reina Valera, dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces aquí nos va a llevar palabra por palabra y en el diccionario griego su significado. Y voy a abrir por acá algunas. Miren, aquí está. Entonces nos muestra de dónde se deriva esta palabrita que es hot, que es cosa, el, es un artículo definido, y la definición dice, el, la, lo, a veces suplido, otras veces no. En español, en la definición en la Reina Valera es cosa, el, quién, uno. Bueno, ese es el ejemplo que les
les muestro allí. Entonces, esta es la aplicación de Logos Calogos. Entonces, la forma de escudriñar que vamos a ver entonces cómo es haber leído todas las versiones, todos los conceptos, para que así nos dé un contexto. La tareita que vamos a tener esta primera semana, entonces, es que la porción de Mateo 6, 9 al 13, que es el Avinu Sheba Shamari, la vamos a estar leyendo en todas las versiones, ¿sí? En este caso, lo vamos a compartir. Les voy a pedir que compartan ahí en el grupo esta versión y todos compartimos una versión diferente para que también quede ahí en el grupo y lo podamos apreciar todo. Entonces vamos a leer todas las versiones esta semana. Esto va a ser ¿para qué? Para tener contexto de cada una de las versiones y cada uno allí de las interpretaciones que pudiéramos encontrar, ¿sí? ¿Para qué es esto? Porque todas las versiones son buenas, todas son las mejores y esto nos va a sumar a nuestro conocimiento. No nos vamos a quedar en una sola versión porque esto lo que hace es limitarnos. ¿Listo? Entonces, esta herramienta de Logos Calogos, entonces tiene concordancia, tiene Strong, tiene el hebreo, tiene el griego. Y esto nos va a ayudar a que podamos ir profundizando en lo que ya está escrito. ¿Listo? Otra herramienta que tenemos por aquí que les voy a presentar entonces es el diccionario bíblico. ¿Sí? Este se llama Biblia, todo diccionario bíblico. Entonces también tenemos acá, voy a usar este ejemplo. Tenemos aquí entonces, uso este ejemplo la palabra Sukkot. Entonces en el diccionario aquí bíblico, en esta aplicación, me muestra Sukkot. En el diccionario Perspicacia habla de que significa cabañas, un lugar donde Jacob, tras su encuentro con Esaú, construyó una casa e hizo cabañas o establos para su ganado. Y si quiero leer más, pues aquí me deja leer más de esa definición. ¿Ve? En el diccionario Alfonso Lotwar también habla de que son cabañas, nombres de lugares del Antiguo Testamento, lugar en Canaán donde Jacob edificó una casa tras su encuentro con Esaú, lo llamó así porque allí hizo cabañas para su ganado. Nos da aquí una concordancia en 2 de Crónicas 4:14, los fundió el rey y en los llanos del Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucot y Seredata. Generalmente se le identifica con Tel Deir, cerca de la desembocadura del río de Jacob, lugar donde acamparon por primera vez los israelitas tras salir de Egipto, Números 33, 5, 6. También aquí tengo la definición del diccionario bíblico sencillo, que también me va a llevar a más contexto, a más conocimiento y me va a llevar también a otras citas allí de la Torá. En el diccionario Mundo Hispano dice Sucot, chozas, cabañas. En el Douglas Tenick me habla de Sucot, chozas, cabañas, un lugar al este del Jordán. Otra definición me dice primera etapa de los hebreos después de salir de Ramasés. Éxodo 12:37, partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot como 600,000 hombres a pie, sin contar los niños. Éxodo 13:20, partieron de Sucot y acamparon en Etán a la entrada del desierto. Números 33:5, salieron pues los hijos de Israel de Ramasés y acamparon en Sucot. Y ahí tengo esas opciones de lo que me está mostrando de este diccionario. También me habla de que tiene esta herramienta de lo que son los mapas bíblicos en esa definición y ahí entonces aquí tenemos muchísimo para explorar. ¿Sí lo ven? Por acá está aún hasta el mapa que me ofrece esta aplicación. ¿Cómo les parecen estas aplicaciones? A ver, ¿cómo vamos hasta ahí? Amada, ¿nos vas a dar los links para entrar a las aplicaciones? Sí, ahorita los voy a compartir para que los tengan y ustedes también esta semana, aparte de que vamos a estar leyendo todas las versiones, tómense en el tiempo también de conocer estas páginas y de ingresar a ellas, de estar ahí aprendiendo para qué nos sirve cada opción. ¿Listo? Entonces,
Esta partecita, entonces, recuerden, para escudriñar la Biblia, tenemos primero que tener muchas versiones de la Biblia. Y en estas páginas vamos a tener una opción de que no vamos a tener que invertir mucho dinero, y las vamos a tener todas allí. ¿Listo? La segunda herramienta es la concordancia y la tercera herramienta son los diccionarios, que esto nos va a llevar a un entendimiento más profundo de la Torá. Entonces, recuerden, allí les invito a que podamos compartir la tarea, una diferente versión cada uno. Vamos a estar leyendo Mateo 6, 9, 13 en todas las versiones. Y esto también entonces va agarradito de la mano de que aquí vamos a tener que empezar a darle un orden a la información, ¿sí? Porque luego que tenemos la información, aquí que vamos a tener todas estas herramientas, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Vamos a usar las herramientas, pero esas herramientas vamos entonces a irlas aprendiendo estos días a usarlas. Vamos a aprender a usar todo lo que es Bible Gateway, la Biblia paralela, Logos Calogos, el diccionario Biblia, todo, ¿sí? Vamos a ir leyendo las diferentes versiones y vamos a ir también viendo esos diferentes conceptos, esas definiciones, vamos a ir viendo la concordancia palabra por palabra y vamos a ir viendo pues todo el contexto y lo que vamos a ir haciendo es centrarnos en lo más crucial. Esta es entonces la información que el Eterno nos va a estar dando. Apliquen esa parte allí que les mostraba yo de Biblia paralela, en esas referencias cruzadas que nos da la Biblia paralela y que esto sea pues allí de bendición para todos. Entonces esta sería nuestra primera clase. No sé si hay algún comentario, permítanme. Terminamos la grabación, ¿les parece? Para que ustedes puedan hablar con toda confianza y que podamos levantar la voz para agradecer este tiempo.